Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida a Israel Casa Integral, su casa aquí desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bien, mis amados, aquí estamos, como diría un amigo, firmes, atentos a una nueva semana, a una nueva jornada con un tema apasionante. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tiene un recorrido en el camino de la vida. Un camino que por supuesto no empezó desde el momento del parto, del nacimiento. Es un camino que da comienzo desde el mismo momento de la concepción. Desde el mismo concepto, desde el momento en el que el óvulo y el espermatozoide forman esa célula, esa unidad, y hay vida desde ese mismo momento hasta el transcurrir de los 9 meses de gestación y pasar por las etapas de el nacimiento, la niñez, bueno, diríamos la preniñez, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la prejuventud, la juventud, la edad adulta y perseverar hasta el tiempo de la vida, hasta el tiempo del fin. Cada una de esas etapas y cada uno de esos momentos de la vida tienen, por supuesto, una esencia. Todo tiene un tiempo. Dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para nacer, asimismo hay un tiempo para morir. ¿Hay un tiempo para crecer? Por supuesto que sí. Y si vamos a mirar algunos de los textos bíblicos, que por supuesto es nuestro centro en el tema de Kadosh Torah, siempre con la palabra escrito está. Quiero comenzar con una lectura en el libro de los Efesios. Por favor, tomen nota a los que me acompañan aquí en el chat. Bienvenidos a todos mis amados que son ya asiduos discípulos, atentos a Torá al Instante, y para quienes nos acompañen por primera vez, igualmente bienvenidos. Por favor, aquí en el chat escribamos los textos bíblicos para que en la medida que vayan llegando otros hermanos saben sobre qué textos vamos desarrollando nuestra jornada. Libro de Efesios capítulo 4, verso 13 al 15, dice esta palabra: Haz que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Adonai, a la condición de hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, de enseñanza, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad, el emet, en amor, crezcamos en todos los aspectos, crezcamos en aquel que es la cabeza, es decir, en nuestro amado Yeshua HaMashiach. Primer libro a Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2, dice: Así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yeshua. Os di a beber leche, no alimento sólido,
porque todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis. Vamos a tomar unos cuantos versos para ir introduciendo la jornada a un tema, repito, apasionante. En el libro de 1 Corintios, en el que estamos ahora mismo, en el capítulo 14, verso 20, dice la palabra: hermanos, no seáis niños en la manera de pensar, más bien sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar, sed maduros. Como diría alguno de mis hijos aquí en casa, por favor, madure. Dígaselo a alguien, por favor, a que tenga allí al lado, dígale, por favor, madure. Dígaselo a su esposo, por favor, ya es tiempo de madurar. Dígaselo a su esposa, por favor, mujer, ya es tiempo de madurar. Porque a veces pasan los años y pareciera que hay un refrán o un dicho popular que dice que estas canas no son pintadas, estas canas muestran los años. Pero probablemente muestren los años, pero los años no muestran la madurez, el carácter de un hombre maduro, de un hombre espiritual. Libro de los Hebreos, capítulo 5, verso 12, dice la palabra: pues aunque ya debería ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Adonai. Y habíais llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Vamos a leer dos más y dejémoslo. Bueno, y me gustaría mirar en el Tanaj que encontramos. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 4, dice: y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído, y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto por su perseverancia. Perseverar, esa palabra ha venido trabajando mucho en mi corazón en estos últimos días. Perseverar, y seguro que haremos un programa dedicado justo al tema de la perseverancia. Mateo capítulo 13, verso 22 dice: y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño y las riquezas, bueno, la acabamos de leer también, es relación con Lucas 8:14. Quiero ir a algún texto que encontremos al principio. Bueno, estamos en todos los textos que tengo en este momento, me hacen referencia al Brit Hadasha, pero leamos un texto en el libro de Proverbios, capítulo 11, verso 24. Hay quien reparte y les añadió más, y hay quienes retienen lo que es justo solo para venir a menos. Bueno, mis amados, en este orden de ideas, vamos a irnos acercando a un aspecto que tiene que, por supuesto, ir a un principio, como el Bereshit, en el principio. Las personas, el ser humano, desde el tiempo de su nacimiento, repito, desde el tiempo de la concepción, desde ese mismo momento, en esa etapa de crecimiento, y en esa etapa de pasar de una etapa, de una edad, de una época, de una temporada a otra, cada una de estas etapas tienen un fundamento de vida. Cada etapa tiene su tiempo. Cada tiempo tiene su evento. Cada evento tiene una injerencia específicamente determinada para cada uno de nosotros en nuestro diario vivir.
Veamos cómo la palabra en el vientre de nuestra madre, ¿qué éramos? Hubo una concepción, se produce esa unión de un espermatozoide, el óvulo, y se forma la vida, y a partir de ese momento somos un feto. Dígalo conmigo, yo he sido un feto. No un feo, dije un feto. Ese feto en hebreo, la palabra es ubar, la palabra ubar. La palabra ubar, y esa palabra ovar, con U, ubar, B pequeña, ubar, proviene de la raíz over, que significa pasar de lugar a otro. ¿Por qué razón? Porque el feto pasa o va a pasar de este proceso de gestación durante los 9 meses en el que se forman cada uno de los elementos, de los órganos, de los huesos, los ojos, los sentidos, todo lo que compone el cuerpo humano se va formando de una manera como solo Adonai puede permitir la vida. De esa manera, si lo puedo decir entre comillas, sobrenatural. Es algo admirablemente, repito, sobrenatural. Pero ese feto, una vez cumple su proceso de gestación, vamos a decir su etapa ubar de los 9 meses, entonces va a pasar a otro lado. Va a salir de esa bolsa en la que se encuentra allí, provisto de alimento, de seguridad, de cuidado, de formación, y va a salir a un mundo que lo espera, a un mundo donde va a haber luz desde el punto de vista físico, la luz solar. Por eso decimos va a dar a luz. Y entonces viene su primera etapa en la vida. Inmediatamente lo recibimos, ahora tenemos ya en nuestros brazos a un bebé. Ya no es un feto, ahora es un ser completo, sano, con una vida a la luz de este mundo, y ahora pasa a ser un bebé. Ese bebé en hebreo es la palabra tinok. Esa palabra tinok proviene de una palabra en hebreo yanek, que significa amamantarse. Y también porque tinok, que trae consigo, bueno, las letras hebreas se las voy a escribir aquí en el chat. Tap, Yud, Pep, Bat, Resh, Nun Sofi, significa reparar. Y ese reparar tiene que ver con que cada uno de nosotros, cuando viene a este mundo físicamente, saliendo de ese vientre, ahora cada uno de nosotros ha venido a este mundo, dígalo conmigo, escríbalo en el chat, por favor, con un propósito. No somos un accidente. Y por favor, permítame hacer un pequeño paréntesis frente al tema accidente. Me refiero, en una relación de pareja, matrimonio establecido por Hashem, vimos en el libro de Bereshit capítulo 1, verso 28, y los bendice Adonai. La primera palabra es la bendición. Sobre eso hablaremos, si el Eterno permite, esta semana también, o si no, a la siguiente semana. Haremos un programa exclusivamente dedicado a las bendiciones, a la verajá y a las maldiciones. ¿Por qué tenemos bendición y por qué ocurren maldiciones? ¿Existen las maldiciones? ¿De dónde vienen las maldiciones? ¿Es posible renunciar, retirar, apartar, separar, cerrar, cesar alguna maldición generacional o algún tipo de maldición? Vamos a ver ese tema también en detalle, porque sin duda que es un tema muy interesante. Entonces, venimos a este mundo y repito, no somos un accidente, porque aunque somos hijos dentro del vínculo matrimonial, viene una palabra que ya pronunciamos en Torá al Instante hace varios años, varios meses mejor, en una enseñanza, recuerden, la prourbo, que significa multiplíquense. Entonces, de ese vínculo matrimonial, dentro del propósito de Adonai, hay un prourbo que es la multiplicación. Pero ¿qué ocurre, como ocurre y ha ocurrido a lo largo de la historia, de lo que podríamos llamar hijos, como lo han llamado alguna vez, los hijos fuera del matrimonio?
o hijos producto de una circunstancia de fornicación, o hijos como resultado de una situación de adulterio, y todos este tipo de situaciones que, por supuesto, repito, ocurren permanentemente. Entonces alguien podría decir, es que esto fue una terrible situación, esto fue realmente, nunca debió pasar, nos descuidamos, cometimos un error, el impulso y lo que usted quiera, en la excusa que quiera, y esto fue un accidente. No, mis amados. En la vida la entrega Hashem. Así como la entrega, Él es el único que la puede tomar. Por lo tanto, repítalo conmigo, no soy un accidente. No fuimos un accidente. Muchas veces los padres, repito, se lamentan y dicen, bueno, es que no era el tiempo, no te esperábamos, atravesábamos una situación económica difícil, estábamos pasando por una crisis en algún aspecto y apareciste, y la verdad fue un momento difícil, pero no un accidente. Muy bien, ese bebé entonces viene establecido, repito, con un propósito. Ese bebé poco a poco, sosteniéndose de papá, de mamá, que le alimenta en su pecho leche materna, etc., va empezando a tener una etapa de crecimiento, y esa etapa de crecimiento muy lenta, aunque estos niños de hoy crecen de una manera impresionante y aparentemente o impresionantemente rápido, ya ahora no son bebés. Ahora son niños. Incluso parece ser que los niños de hoy no son como fuimos muchos niños, que tal vez hasta los 2 o 3 años como que entendíamos un poquito. Hoy un niño apenas de 2 o 3 meses ya está navegando en internet. Es impresionante ver los niños de hoy, muy pequeñitos, muy bebés, pero tienen como un microchip especial que ya en esta generación, sin duda, y saben lo que estoy hablando, muchos de estos niños hoy, preciosos bebés, entran a la siguiente etapa, que es ser un niño o una niña. Es decir, se escribe en hebreo la palabra Yelet con Y, Yelet. Y este significa que está compuesto, la palabra Yelet tiene 3 letras hebreas muy bonitas, la Lamet vale 30, Yud vale 10 y la letra Dalet que vale 4, y lo que significa es al lado de, cerca de, ya que siempre el bebé tendrá la necesidad de estar justo al lado de papá y mamá, por supuesto, pero muchas veces el bebé crece o con papá o con mamá, o sin papá o sin mamá, peor aún, incluso sin padres. Probablemente muchos niños, observen, ya pasamos de la etapa del feto al bebé y del bebé al niño, y el niño requiere estar siempre cerca de alguien que lo cuida, de alguien que le transmite amor, de alguien que le empieza a enseñar las cosas de la vida. Sí, no hagas, no hagas, sí puedes, no puedes, debes, no debes. Y empezamos a ser formados. Por eso el niño, repito, la palabra Yelet lo que significa es cerca de. Muy importante, porque ese cerca de significa protección. Ese cerca de significa seguridad, porque el niño sabe que papá está ahí, que mamá está ahí. Pero repito, son muchos los casos de adultos hoy, o de niños incluso hoy también, que, repito, o no tienen ni a papá ni a mamá, entonces probablemente tengan a alguien cercano, o los abuelos normalmente, o familiares más cercanos, el tío, la tía. Bueno, cerca de. Lo importante es que haya alguien que les brinde calor, refugio, seguridad, formación. Posteriormente, en la medida en que vamos avanzando en esta historia, muy breve por demás, no estoy enfocando muchos detalles, llegamos a una etapa en la que el niño, ya entendiendo, actuando, tomando incluso ciertas decisiones, haciendo de su vida ciertas cosas que no las hace bien, pero que requieren educación, pasa por supuesto a una etapa llamada adolescencia.
Esa palabra adolescencia es la palabra na'ar en hebreo, que significa sacudir, ya que en esa edad es cuando precisamente los educadores con mucha fuerza les hablarán, les dirigirán, les corregirán, les llamarán la atención, y es allí donde finalmente un adolescente se sacude, está apercibido de las cosas que le interesan y de las cosas que eventualmente le molestan. Por eso decimos con mucha frecuencia a los adultos, los padres, es que mi hijo está en la etapa de la adolescencia. Es una etapa, la hemos llamado una etapa difícil, porque es una etapa en la que los jóvenes adolescentes ya empiezan a tener ciertos dominios de sí mismo y ciertos descontroles de sí mismo, por favor, pero en los que ya empiezan a elegir amigos, empiezan a elegir un estilo de vida, empiezan a elegir cómo contestarle a papá o cómo contestarle a mamá, empiezan a ser atrevidos o empiezan a ser desobedientes o empiezan a hacer de su vida, repito, muchas acciones por su propia cuenta. La adolescencia es un tema extremadamente extenso, por supuesto, repito, solo hoy estamos introduciendo una jornada, por lo tanto no vamos a avanzar más detalles al respecto. Pasada esa adolescencia, difícil adolescencia, crucial adolescencia, determinante adolescencia, en la que se establecen muchos aspectos importantísimos de la vida. El carácter empieza a ser formado, las decisiones empiezan a ser formadas, la visión, el propósito para el cual ha sido llamado empieza a ser formado. Y por supuesto el adolescente tendrá una incidencia enorme de una comunidad, de una sociedad, de una cultura. Y por eso es tan importante, amados padres, y usted, esto que estoy diciendo no es nuevo, yo sé que usted esto lo sabe perfectamente, lo ha vivido, lo ha experimentado, es más, lo están viviendo justo en este mismo momento con algunos de sus hijos o sobrinos o personas cercanas. Y es que en esta adolescencia los chicos, los jóvenes adolescentes, toman decisiones y acciones por los espejos que ven a su alrededor. Si están rodeados de violencia, si están rodeados de drogadicción, si están rodeados de alcoholismo, si están rodeados de perversión sexual, si están rodeados de tráfico, narcotráfico, violencia, guerrillas, como quiera llamarse, allí el joven será partícipe directo de ese tipo de vida en el cual se encuentra. Por supuesto, aquí repito, las escuelas cumplen una función extraordinariamente importante en la vida de los adolescentes. Una cosa es los principios y los fundamentos que les damos a nuestros hijos en nuestros hogares, las normas, los valores, la urbanidad con la que yo tanto insisto. Creo que no hay una semana en la que no mencione la palabra urbanidad, el comportamiento, el saludar, el dar gracias. Estas cosas que enseñamos en casa, hermanos. Esto, por favor, papá, atención, dice la pastora Pili, tengo noticias para ustedes, amados. Las normas de urbanidad, la educación, la ética, no la enseñan en la escuela, amados, por favor. Buenos días, buenas noches, muchas gracias. Se enseñan en casa. Nosotros los padres somos los maestros que formamos la urbanidad, los principios y los valores de nuestros hijos. Pero si los soltamos a una sociedad corrupta como la que se está viviendo o se ha vivido a lo largo de los años en todas las naciones, por supuesto, tenemos lugares decentes, lugares seleccionados, lugares donde evidentemente tenemos que procurar vivir rodeados de cierto respeto, de cierta integridad. Digo, de cierta integridad me refiero en el sentido de no podemos vivir en perdidos en la oscuridad, porque y menos cuando estamos en Torá, somos luz en medio de todas estas circunstancias. Creo que me estoy quedando un poco de tiempo en el tema de adolescencia, repito, porque es que es la etapa más importante de nuestros hijos. Si nuestros hijos adolescentes reunidos con otros adolescentes se inclinan por el mundo, por las perdiciones, por los vicios, por los deleites del mundo, como diríamos en otro momento, ¿en qué momento los perdimos?
¿En qué momento los perdimos? Continuemos en esta línea para llegar a la palabra Bajur. Esta palabra Bajur nos habla de un joven y llamado así joven porque proviene de la palabra Liphor. Esta palabra Liphor significa elegir, ya que es la edad en que ahora un joven, dependiendo de su adolescencia, ahora el Libor, el Bajur, va a elegir seguramente una universidad, va a elegir incluso una pareja, va a elegir su identidad. Por favor, préstenle mucha atención a esta palabra, su identidad, como varón o como varona. Bueno, sabemos que nació varón, sabemos que nació niña. Vamos en los procesos de crecimiento. En esa etapa el Nahar, que ya mencionamos, el adolescente, repito, rodeado de un mundo donde haya perversión, corrupción, deleites del mundo, ahí el niño empieza a tomar adversidades de la vida o comportamientos que no lo hacen hombre o no la hacen mujer. Papás, ojos abiertos, oídos despiertos, por favor, para que cuando llegue el Bajur, el joven, ahora este joven pueda tener una identidad y pueda elegir un camino, el camino de la vida. Su carrera profesional, su estabilidad económica, su proyección de vida, una expectativa, una visión hacia dónde vamos caminando. Saben, yo reúno jóvenes entre adolescentes y jóvenes ya un poco mayores o un poquito más adultos, entre los 20, 22, 24 años, y se les hacen preguntas básicas como ¿qué planes tienes para tu vida en esta edad? Bueno, la verdad, no sé, pues trabajar, pues necesito dinero, tengo que trabajar, pero no sé. ¿Y has pensado en la posibilidad de continuar una carrera profesional, a una universidad, alguna carrera técnica, especializarte? Bueno, no, realmente, no, me gustaría ser youtuber. Es la respuesta más interesante que he escuchado en los últimos años. Me gustaría ser youtuber. Hace algunos 15 años aproximadamente hacíamos encuestas en Israel Casa Integral y preguntábamos a los jóvenes ¿qué te gustaría hacer? Y recuerdo que incluso por experiencia personal uno de mis hijos me decía, el menor me decía, cuando yo sea grande, papi, voy a ser basquetbolista. Porque tú sabes que un basquetbolista se gana como $200 millones al año. Tú sabes eso, ¿verdad, papi? Y por ejemplo, el basquetbolista tal, y él se sabía el nombre de todos los basquetbolistas y de todos los equipos de basquetbol profesionales en los Estados Unidos y conocía los resultados, las marcas, las estadísticas, absolutamente de todo. Sabía exactamente cuántas cestas había hecho cada jugador en cada partido. Era una computadora con este tema. Y él decía, y yo voy a vivir en tal zona y voy a comprarme una casa así porque tiene que tener piscina, tiene que tener esto, voy a comprar un carro así, porque en ese tiempo teníamos unos ciertos modelos en la sociedad que los jóvenes deseaban tener. Y es la misma historia, ustedes recuerdan, lo compartí alguna vez, del pastor humilde, con el zapatico roto, con el vestido añejo, ay, tan humilde el pastor. Y hemos definido eso, no es humildad. La humildad, mis amados hermanos, no es un carrito viejo, la humildad no son unos zapaticos rotos, la humildad no es una camisa manchada, la humildad no es una corbata vieja, la humildad no es un traje de vestir remendado. Eso no es humildad. Eso más bien es pobreza, ruina, miseria. No me malinterprete lo que estoy mencionando. La humildad es algo que brilla en el corazón de una persona. Es su hablar, es su decir, es su hacer lo que lo hace ser un hombre humilde, con el quien se puede tratar, con quien se puede conversar, con quien humildad y con sencillez presenta una amistad. Es muy diferente y eso no tiene nada que ver con un zapato roto o con otro tipo de situación. Repito que es más pobreza que otra cosa. No es el tema, pero
el pastor le dice a su hijo: hijo, espero que cuando seas ya un joven y tomes decisiones, espero que tú seas el próximo pastor de esta iglesia, que durante tantos años he trabajado con mucha humildad y con mucho esfuerzo. Papi, ¿tú crees que yo voy a ser el pastor de esta iglesia? Tú llevas más de 40 años trabajando aquí. Mira cómo vivimos en la pobreza, en la miseria. Nunca alcanza, no tenemos, que no hay, que no hay, que no tenemos, que no hay pastor. Papi, ¿yo crees que yo voy a ser un pastor? No, vuelvo al tema. No, papi, yo voy a ser un basquetbolista profesional, porque un basquetbolista profesional gana mucho dinero. Bueno, eran los tiempos hace 15 años, repito, más o menos, eran como los temas de los jóvenes. Hoy los temas de los jóvenes no son universitarios, la mayoría de los temas de los jóvenes hoy no son profesionales. En un tiempo preguntábamos qué desea hacer y ellos contestaban: bueno, quiero ser un médico, un abogado, un policía, un maestro, quiero esto. No, ya hoy en día los jóvenes ni siquiera esa respuesta. No, yo quiero ser un youtuber, y pareciera ser que esa es la gran solución al problema. Y bueno, hay hombres dedicados a este trabajo y pues han hecho un esfuerzo enorme, porque ni crean pues que ser youtuber es algo sencillo, más bien es algo extremadamente complicado. Pero muy bien, tomarán decisiones. Luego de ser un joven y dependiendo de las buenas, sabias decisiones que tome según su adolescencia y su juventud y su entorno y su familia y su responsabilidad, entonces pues viene una edad que obviamente ya debe ser una edad de responsabilidad y significa ser un hombre adulto. Adulto, la palabra en hebreo es mebugar. Escríbala, por favor. Mebugar, adulto. Y se llama así porque viene de una palabra hebrea que es lehitgaber. Lehitgaber, que significa sobreponerse, que significa que ya está en una etapa de sobreponerse por encima de los problemas, por encima de las adversidades, por encima de cualquier circunstancia de su entorno. Ya este adulto está en absoluta condición y capacidad de tomar decisiones por su propia vida, por su propio bienestar y empezar a ser un hombre productivo, un hombre de finanzas, un hombre establecido, un hombre determinado, un hombre que incluso ahora puede decirle a papá y mamá: papi, mami, no os preocupéis por la casa, que yo pago la cuota de esta casa. Yo soy un hombre ya establecido, profesional, con una buena ingreso financiero. Ahora yo sostendré cualquier circunstancia que se requiera en casa. Alguien dígame un amén, aunque digan eso: pero pastor, ¿por qué usted dice eso? Yo no he logrado eso con 3 o 4 hijos que tengo, han llegado a ser adultos y todavía hoy a los 45, a los 55, todavía yo tengo que sostenerlos. Ay, ¿quién será él o la responsable de eso? Pregúnteselo. Muy bien, entonces ahora este hombre adulto, repito, se sobrepone, lehitgaber, se sobrepone a los problemas de la vida, del diario vivir. Se sobrepondrá a las circunstancias que tenga que enfrentar con madurez, con carácter, con experiencia, con profesionalismo, con decisión. Y ahí pasará una buena parte de su vida, porque ya siendo un hombre adulto, probablemente para ese tiempo ya ha contraído matrimonio, probablemente para ese tiempo ya está formando un hogar con hijos, probablemente para ese tiempo ya ha adquirido alguna propiedad, su vehículo, etcétera. Entonces significa que su nivel de responsabilidad para ese tiempo es una responsabilidad extremadamente fuerte. Y por supuesto, continuará el camino de la vida hasta que pasen los años y lleguemos a estas edades. Bueno, como en el caso personal, donde está la palabra saquen. Saquen, como que sáquenlo, será lo que significa saquen. En hebreo, ¿qué significa saquen? Significa esta palabra saquen, que viene de la palabra sacan, que significa barba. Ya en su color de barba se nota su edad avanzada. Sacán, que significa barba, canas blancas, barba blanca. ¿De quién estás hablando?
A esta edad un hombre ya tiene que hacer una auditoría de su vida y decir: los años que han pasado, dijo Jacob, han sido cortos y malos. Le contestó a Faraón, ¿recuerdan? Y cometió un error gravísimo. De hecho, eso lo explicamos en su momento en la parashá correspondiente. Porque si nos preguntan cómo ha sido tu vida hasta el día de hoy, hombre zaquén, de barba y canas, podría contestar: buenos años. Han sido buenos años. Definitivamente he pasado muchas adversidades. He tenido que enfrentar momentos muy difíciles. Pero en medio de las dificultades y en medio de las adversidades, por difíciles que fueran, las mismas adversidades de la vida me llevaron, y gloria a Hashem, a conocer a Adonai, a conocer su palabra, a transformar mi vida, a cambiar mi manera de pensar, a cambiar mi manera de vivir, a caminar en obediencia, a caminar en adoración, a caminar conforme a lo que escrito está. Por lo tanto, este zaquén, este viejo, ya puede decir: han sido buenos años, de los cuales tengo la gran satisfacción en mi vida de un hogar firme, establecido, de una esposa maravillosa, de unos hijos maravillosos, y el Eterno nos ha bendecido en muchas formas. Alguien me comentó en los mensajes que me envían con alguna frecuencia, con mucho respeto, y gracias por eso, lo admiro siempre, personas que me escriben. Gracias al Eterno, siempre las personas que nos escriben a Israel Casa Integral nos escriben con mucha cultura, con mucha educación, con mucho respeto. Gracias. Tenemos una audiencia muy selecta, digna de compartir como lo estamos haciendo ahora. Y me preguntó alguien alguna vez: pastor, quiero preguntarle, yo he escuchado sus programas de Torah al Instante por varios años, y siempre le he escuchado decir que ustedes han sido una familia muy bendecida. Y lo tendré que seguir repitiendo todo el tiempo porque es el testimonio de la vida. Hemos sido grandemente bendecidos. Pero, amados, eso no fue algo que empezó ahora o hace 15 días o hace 5 meses o pocos años. No. Yo he sido un hombre extraordinariamente bendecido desde el mismo momento de mi nacimiento, desde el mismo momento de la concepción de mis padres. En amor fui concebido, nací en una cuna humilde, con un amor maravilloso de parte de papá, mamá. Tuve 3 hermanos, bueno, aún tengo 2 hermanos. Falleció recientemente uno, el tercero de la lista, el menor de la lista. De los 4 hermanos, falleció uno hace poco, el menor, y quedamos 3 en vida. Soy el primogénito de esa familia, y en medio de las dificultades en la economía, como toda situación, pasamos momentos difíciles, pero sí puedo rescatar, evidentemente, que en nuestro hogar siempre hubo amor, siempre hubo unidad de familia, de papá, de mamá, de hermanos, siempre. Un padre humilde, un hombre sencillo, un hombre amoroso, un hombre afectivo, un hombre íntegro, como lo he compartido en muchas ocasiones, de las cuales aprendí grandes valores en mi vida. Y a lo largo de la vida, repito, siendo desde muy joven, todas las cosas siempre me salían para bien. Todo me ayudaba bien. Y quienes han escuchado el programa de Torah al Instante por años saben, y he contado muchas de mis anécdotas muy personales, cómo Adonai siempre me ha guardado en el hueco de su mano. Siempre Adonai me libró de las situaciones adversas cuando el enemigo se levantó en una y otra ocasión con toda la fuerza de un enemigo para quitarme la vida, para destruirme en la economía, en la integridad, en la honra, en una y otra forma. Ha sido impresionante los ataques del enemigo. Pero en todas las batallas, Hashem ha ido delante mío, guardándome, protegiéndome, llevándome de su mano. Y eso ha significado a lo largo de los años tener que pasar por un proceso del entendimiento racional del hombre humano, intelectual, lógico,
y entrar a un nivel de obediencia a la luz de la palabra, entendiendo no con la mente carnal, sino entendiendo con la mente espiritual los propósitos de Adonai. Y desde que aprendimos en nuestro vínculo matrimonial, jóvenes, adultos y ya mayores, desde que aprendí la obediencia en Hashem, desde que aprendí a... ¿Qué significa la fiesta del Eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico. Queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro. Urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias. Es imperdonable que, habiendo tanta información disponible hoy día, tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas. Te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com, Israel Casa Integral. Recibe diariamente notificaciones de nuestra página, el devocional diario, cápsula de vida con Camilo Alfaro, el programa Noti Maná, estudio bíblico Maná, una producción de Israel Casa Integral. Así es que podemos decirlo todos juntos. En el camino de la vida hasta esta edad, Saquén, han sido años muy buenos. Porque tomados de la mano de Hashem, nunca jamás estaremos en escasez. Apartados de Él, nada podemos hacer. Y viene una última etapa de la vida, por supuesto. Cuando pasamos de esa vejez, Saquén, a una etapa aún mayor, llamada tercera edad, se va. Esa palabra Sebat, que significa anciano, se va. ¿Recuerdan? Saquén, como que sáquenlo. Y se va, como que se va. Esa palabra se va, pues traduce precisamente o viene de la palabra en hebreo Shiva. Esa palabra Shiva que significa regresar, ya que después del camino de la vida regresaremos nuevamente, como dice la palabra, al polvo de la tierra. Pero ¿qué es importante en este recorrido de la vida, hermanos? Es importante en este camino de la vida siempre hacer una auditoría cuando estamos en el plan, en el propósito, en el llamamiento, cuando hemos verdaderamente entregado nuestra vida al propósito de Adonai y cumplimos con cada una de esas etapas de la vida. No cabe la menor duda que los resultados siempre estarán a nuestro favor. En medio de toda circunstancia adversa, todo ayuda para bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta este punto en cuanto a la introducción del tema. Espero que les haya llamado poderosamente la atención. Probablemente muchos de nosotros nunca hacemos estas estaciones de la vida. Probablemente nunca las evaluamos. Por eso cuando hay un nuevo año de cumplimiento de años, porque los años los cumplimos. Bueno, yo dejé de cumplir hace varios años. Yo cumplí hasta los 50 y de ahí en adelante no cuento más. Pero recuerdo que hay un tema, es una canción, no sé si folclórica, cultural, no sé si es un poema, no sé si es un bolero, no sé en cada país cómo se considere. Pero más que la canción, la música, el recuerdo de la música, para los hermanos de Colombia, yo sé que cuando estamos en un lugar, en un restaurante, en una serenata o algo por el estilo, y está el trío, están los músicos allí, ¿quién no ha pedido alguna vez que nos canten un cántico que se llama El Camino de la Vida? Ese cántico en lo personal me gusta muchísimo, y no es porque tenga que ver con Torah o no tenga que ver con Torah. Es un canto que la letra, solamente la letra, tiene un sentido interesante, y tengo la letra y la quiero leer porque, aunque repito, no es un texto ni bíblico ni toraico, tiene una letra que resume justo todo lo que acabamos de compartir en este momento.
dice la letra, y a propósito menciono esta canción del Camino de la Vida, por supuesto tiene un autor, compositores Héctor Ochoa Cárdenas, letra El Camino de la Vida. Dice esta letra: deprisa como el viento van pasando, deprisa como el viento van pasando. Estamos hablando de las etapas de la vida, los días y las noches de la infancia, el feto, el bebé, la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados. Yeshua HaMashiach está siempre atento para con nosotros, mientras que sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Observan, la letra tiene exactamente el contenido de lo que toraicamente hemos hablado hace un momento. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Por supuesto, estos años buenos que Adonai nos ha dado tienen momentos alegres, momentos difíciles, tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos de cantar. Y luego cuando somos dos, es decir, cuando formamos hogar, luchando por un ideal, formamos un nido de amor, refugio, que se llama hogar. Y empezamos otra etapa del camino, un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza. Unidos por la fe y la esperanza. Por favor, repítalo: unidos por la fe, la emuná, el bitajón y la esperanza. Los frutos de la unión que Dios bendice, lo vimos en Bereshit capítulo 1, verso 28, prourbo, los frutos de la unión que Dios bendijo alegran el hogar con su presencia. ¿A quién se quiere más sino a los hijos, que son la prolongación de la existencia? Me dan deseos hasta de cantarlo, canto tan hermoso. Después, cuántos esfuerzos y desvelos para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar la felicidad tan anhelada. Y brotan como un manantial las mieles del primer amor. Sus almas ya quieren volar y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Mas luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad golpea nuestro corazón, y es por eso, amor mío, que te pido, como le pido a Dios, a Hashem Adonai, que si llego a la vejez, estés conmigo. Hermoso, ¿verdad? Qué lindo cántico. No sé, me gustaría por favor que me confirmen aquí en el chat. Sé que en Colombia, repito, es un himno, pues, que se debe tener presente. No sé en otros países, he oído que en Costa Rica también lo tienen, creo que en México también. Por favor, déjenme saber si ese cántico también lo tienen en otros países. Si alguno quiere la letra, pues se la puedo enviar. Bueno, está disponible en YouTube, pero bueno, podríamos compartirla. Todo este proceso que hemos presentado en el principio de semana, en la introducción de nuestro tema, podríamos llamarlo así, el camino de la vida, nos lleva a una reflexión en materia toraica. Por supuesto, hemos estado hablando de Torah todo el tiempo, desde luego que sí. Pero vamos a imbuirnos en una palabra que también ya he enseñado aquí en Torah al instante, y es la palabra morashá. Por favor, escríbala como se pronuncia, morashá. La palabra morashá en
en hebreo, para quien esté allí, por favor, en el chat, les voy a dar las letras en hebreo para que la escriba. Recuerden, de derecha a izquierda, escribimos en hebreo de derecha a izquierda. La primera letra es la letra Mem, la segunda es una Bab, la tercera es una Resh, la cuarta es una Shin y la quinta es una Hei. Las voy a repetir. Men, Bab, Resh, Shin, Hei. Esta es la palabra morashá. Esa palabra morashá significa legado, herencia. Es decir, cuando pasamos por el camino de la vida, quienes somos adultos, mayores, y tenemos una familia, un hogar, los hijos, aún los nietos, hemos dejado un legado. Hemos dejado una formación, hemos dejado una estabilidad, hemos dejado una economía, hemos dejado un hogar, unos fundamentos establecidos a la luz de la palabra. Yo, con respeto, digo esto en el buen sentido de la palabra. Espero que no nos pase lo de la historia de la viuda cuando falleció su esposo, que lo único que le dejó fue problemas, cargas, deudas y todo tipo de circunstancias. Es algo que tenemos que evaluar en el camino de la vida. Que si yo, Adonai, me lleva a su presencia, yo pueda partir con la paz en mi corazón de saber que hay un legado, hay un morashá establecido en esta familia. ¿Lo construí yo? Por supuesto que no. Adonai, junto con mi amada esposa y yo, construimos una estabilidad, construimos un hogar, construimos una familia que tiene un morashá, un legado. El libro de Devarim, acompáñenme un momento al libro de Devarim, en el capítulo 33. Este libro de Devarim, capítulo 33, pues, por favor, ¿cómo no le prestamos atención a este tema en el camino de la vida? Moshe bendice a las 12 tribus de Israel. Esta es la verajá con la que bendijo Moshe, varón de Adonai, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Adonai vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Cuando Moshe nos ordenó una ley, nuestra Kadosh Torah, como heredad a la congregación de Jacob, de Israel, y fue rey en Yesurem, cuando se congregaron los jefes del pueblo con las tribus de Israel, viva Rubén y no muera, y no sean pocos sus varones. Y empieza a mencionar a cada una de las tribus. Dice el verso 11, bendice, oh Adonai, lo que hicieron y recibe con agrado la obra de sus manos, hiere los lomos de sus enemigos. Y aquí viene toda la bendición, repito, sobre las 12 tribus de Israel. Hagámonos una pregunta. Cuando la palabra o la Torah nos enseña cada uno de los parashá que conocemos, ¿qué es lo que realmente significa y por qué nosotros hoy en Torah estudiamos semanalmente una jornada de capítulos y versículos de cada uno de los 5 libros de la Torah? ¿Y qué es lo que nos enseña cada uno de ellos? Esta es una pregunta muy importante porque recuerden que lo vamos a repetir año tras año. Año tras año miraremos los 5 libros de la Torá, repetiremos cada una de todas las 54 porciones y usted dirá, pero ¿qué sentido tiene volver a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y a repetir cíclicamente ese círculo permanente, repetir año tras año tras año? No es un círculo que circula, es un círculo que asciende. Es decir, que año tras año, repitiendo el estudio de cada parashá, lo que estamos es profundizando, evaluando, aprendiendo más, desarrollando con integridad lo que la parashá nos quiere decir. Entonces, los jajam, los sabios, rabinos que escriben una literatura tan hermosa, destacan la importancia en especial de cada pasuk, de cada versículo,
y nos dicen que cada una de estas palabras tiene un poder. Como dice el libro de los Hebreos en el capítulo 4:12, por favor resáltelo, la repito con mucha frecuencia. La palabra es viva, eficaz y penetrante. La palabra tiene poder. Por favor, dígalo, la palabra tiene poder. Cuando nosotros proclamamos el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, esas son como las primeras palabras que no solamente aprendemos cuando venimos a Torah, sino que son las primeras palabras que se les enseña a nuestros niños, porque allí está el poder de la palabra que Adonai nos ha entregado. Entonces, cuando nosotros miramos en la Kadosh Torah, cada pasuk, cada versículo, cada una de ellas trae consigo mensaje, cada una de ellas trae consigo sugerencia, cada una de ellas tiene una responsabilidad en la acción de esa palabra y es una ordenanza establecida por Adonai. Lo primero que tenemos que tener claro cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos Torah, amados hermanos, Hashem entregó la Torah a Moshe y le dijo, escribe lo que te estoy diciendo. Es decir, esta no es una palabra de filósofos, de intelectuales. Esta es una palabra establecida por Adonai. Por lo tanto, cada pasuk, cada verso, repito, tiene el poder ¿de qué? El poder de la buena, perfecta y agradable voluntad de Adonai. Es decir, que esto no es simplemente un escrito por decir, sino que es la palabra viva, la palabra de Adonai que ha tomado vida. Cada palabra, cada ordenanza y cada mandamiento establecidos en la Kadosh Torah agrega a nuestra vida una oportunidad de crecer, una oportunidad de avanzar, una oportunidad de establecer en el camino de la vida quiénes somos, para qué estamos y hacia dónde vamos. Cada uno de los preceptos establecidos en cada parashá tiene, repito, vida, tiene esencia, tiene responsabilidad. ¿Para quiénes? Para todos aquellos quienes amamos y quienes somos parte integral de la casa de Israel. Es que, mi amado, mientras tú no tengas claridad en tu corazón que nosotros somos la casa de Israel, la mayoría de gente creen que es que los únicos que son Israel son los judíos. Amados, por favor. La casa de Israel lo vimos en el programa de la semana pasada, cuando hablamos de conciencia. Si usted no vio ese programa de la semana, tiene que verlo, amados hermanos, porque mostramos cómo la casa de Israel, después de sus divisiones en la casa de Judá, la casa de Israel, sabemos que es una sola casa que se ha compartido en dos partes, Judá e Israel, pero seremos uno solo, dice la palabra en Ezequiel, y hará de la casa de Israel y de la casa de Judá uno, lo que ellos fueron en Jacob, uno. Entonces la gente tiene el concepto o el principio de que solamente los judíos son la casa de Israel porque nacieron en Israel o porque son judíos. Por favor, hermanos, las 12 tribus, cada uno de ellos esparcidos por toda la tierra. Cada uno de nosotros no tenemos hoy propiamente la identidad. Como ya muchos maestros dicen, no, es que me tomaron la muestra de sangre y yo soy levita. Ah, pues, ahora todos son levitas, por favor. Por favor, hermanos, ¿contra qué se prueba una muestra de sangre hoy? ¿Contra qué ADN se puede hacer la prueba de sangre de los levitas? No se trata de eso, hermanos. Si eres levita, gloria a Hashem. No somos judíos, por herencia no lo soy. Pero somos de la casa de Israel, estamos en el tiempo de la restauración, y si tú no tienes esa claridad, esa identidad en tu vida, y tú crees que estás en Torah solo porque alguien te invitó a la iglesia y aprendiste a leer Torah, o aprendiste el hebreo, o te usas los tzitzis, o usas una kipa, o usas un talí solo porque te parece bonito, o te gusta. No, amado hermano, es nuestra identidad como la casa de Israel. Estudiamos Torah porque somos la casa de Israel, porque desde el vientre de nuestra madre, recuerden, la primera etapa de gestación, el propósito de Adonai fue entregarnos su Kadosh Torah. Desde el tiempo en que se entregó la Kadosh Torah en el Sinaí, en el tiempo de Shavuot, que estamos justo presentando este tiempo ahora mismo. Entonces, ¿qué ocurre, amados?
ahí estuvimos presentes, porque desde ese tiempo hasta nuestros días, los gen, el ADN de toda la casa de Israel estuvo presente, y tú y yo estuvimos presentes en ese día, en ese momento, allí en el Sinaí, recibiendo la Kadosh Torah. Es importante, repito, entonces, que lo tengamos presente. Es importante cuando la Torah nos enseña el cumplimiento de cada una de las convocatorias. El tiempo de las 7 convocatorias de Levítico 23 y la Torah, cuando nos entrega las ordenanzas escritas, establecidas por Moshe, a través de Moshe, por parte de Adonai, nos da a entender con absoluta claridad y profundidad cuáles son nuestros principios de vida, nuestros principios de fe, cuáles son las ordenanzas de hacer y cuáles son las ordenanzas de no hacer. Y Adonai nos enseña incluso hasta la gastronomía de cómo alimentarnos y de cómo pensar. Nuestra manera de pensar no puede ser la manera de pensar del mundo. Tenemos que pensar como la mente de Mashiach. Por eso estamos en este proceso de restauración, por eso estamos en este proceso de conversión. No conversión, por favor, al judaísmo. No estamos en un proceso de conversión al judaísmo. Por favor, lo he repetido tantas y tantas veces y me parece siempre importante que lo aclaremos. No estamos en conversión al judaísmo, hermanos. Amados hermanos de Judá, les amamos, son nuestros hermanos. Mientras que ellos están en ese punto de no recibir a Mashiach, de no reconocer a Mashiach, pues sencillamente llegará el tiempo en que lo van a reconocer y lo van a recibir. Para nosotros, nuestro amado Mashiach ya estuvo aquí, para ellos lo están esperando, pero el día que lo están esperando, y el día que regrese y lo vean, van a decir: ve, ¿cómo le parece, hombre? ¿Sabes qué? Sí, ya había venido. Eso todo está en su tiempo, pero nosotros, repito, no estamos en el proceso de judaizarnos, porque judaizarnos significa negar a Mashiach. Nosotros no teníamos la Torah, ahora tenemos la Torah. Nosotros hemos tenido a Yeshua HaMashiach en nuestro corazón, ahora estamos completos. Tenemos a Yeshua y estudiamos la Torah. Gloria a Hashem por eso. Y Adonai nos ha dado el privilegio y la bendición enorme de ser la casa de Israel. Bueno, amados, creo que el tiempo se nos agotó. Esa introducción al tema, el camino de la vida, el crecer, el madurar, el entender el propósito, el identificar la morashá, el legado que tenemos hoy como casa de Israel. Amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por sus buenos comentarios. Espero que tengamos una buena semana de preparación para el tema de esta jornada. Y por supuesto, gracias por sus mensajes, gracias por compartir, gracias por su apoyo para Israel Casa Integral. Y muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por ser parte de esta casa, Israel Casa Integral, su casa hasta el día de mañana. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.